Tal como el libro de texto Evolutionary Biology, Biología Evolucionista declara, al unir variaciones sin dirección e inútiles, el ciego progreso o proceso desinteresado de la selección natural, Darwin dio explicaciones espirituales o teológicas de los superfluos procesos de la vida. El biólogo británico Richard Dawkins habló por muchos cuando dijo que Darwin hizo posible volverse un ateo intelectualmente satisfecho. Es más, el prominente evolucionista William Provine de la Universidad de Cornell con candidez reconoció que si el darwinismo es cierto, hay 5 implicaciones inexplicables. No hay evidencia de Dios, no hay vida después de la muerte, no hay base absoluta para lo bueno y lo malo, no hay un significado definitivo para la vida y las personas en verdad no tienen libre albedrío. Sin embargo, ¿es cierto el darwinismo? En mi caso me alejé de mi educación formal con el convencimiento de que lo era. Aún así, a medida que mi jornada espiritual comenzó a llevarme dentro del terreno de la ciencia, empecé a inquietarme cada vez más. Al igual que la evidencia de la comparación del cabello en el caso de Williamson, ¿pretendió la evidencia de la evolución probar más de lo que hace en realidad? Cuanto más investigaba el asunto, más veía cómo había pasado por alto importantes matices por el apuro de juzgar, recordando el juicio del asesinato de Oklahoma. Cuando examiné el caso con detenimiento, comencé a dudar si las conclusiones radicales del darwinismo son en verdad justificadas por los innegables hechos científicos. A propósito, una jornada similar ayudó a guiar a Glenn de vuelta a la fe en Dios. Pronto descubrí que esto no es un caso de religión contra la ciencia. Al contrario, es un asunto de ciencia contra ciencia. En los años recientes, cada vez más biólogos, bioquímicos y otros investigadores, no solamente los cristianos, han hecho objeciones serias a la teoría de la evolución al decir que las amplias conclusiones a veces se basan en datos poco convincentes, incompletos o deficientes. En otras palabras, lo que parece a primera vista como un caso científico cerrado para la evolución comienza a desenredarse bajo un examen más detenido. Los nuevos descubrimientos durante los últimos 30 años han provocado que un creciente número de científicos contradiga a Darwin al concluir que hubo un diseñador inteligente tras la creación y el desarrollo de la vida. El resultado de estos esfuerzos acumulativos para investigar la célula, para investigar la vida en el ámbito molecular, es un sonoro, claro y penetrante grito de diseño, dijo el bioquímico Michael Behe de la Universidad de Lehigh, en su crítica para abrir nuevos caminos del darwinismo. Más adelante dijo: la conclusión del diseño inteligente brota con naturalidad de los datos mismos, no de libros sagrados ni creencias sectarias. La renuencia de la ciencia en abrazar la conclusión del diseño inteligente no tiene base justificable. Muchas personas, incluyendo muchos importantes y bien respetados científicos, simplemente no quieren que exista nada más allá de la naturaleza. La última oración me describió. Era más que feliz en apegarme al darwinismo como una excusa para olvidar la idea de Dios, a fin de que sin vergüenza y sin restricciones morales anduviera en la vida tras mi propia agenda. Sin embargo, alguien que me conoce bien me describió una vez como que tenía debilidad por la verdad. Mi preparación en periodismo y leyes me obliga a escarbar debajo de la opinión, la especulación y las teorías, hasta llegar a tocar el punto más bajo de los hechos bien fundados. Y me esforzaba como podía, pero no le volvía las espaldas a las incongruencias necias que injuriaban la base de la teoría de Darwin. Todos aceptan que la evolución es verdadera hasta cierto grado. Indiscutiblemente existen variaciones dentro de las especies de los animales y las plantas, lo que explica el por qué existen más de 200 variedades diferentes de perros, de vacas que pueden reproducirse para mejorar la producción de leche y de bacterias que se pueden adaptar y desarrollar inmunidad a los antibióticos. A esto se le conoce como el nombre de microevolución. Sin embargo, la teoría de Darwin va mucho más allá de eso. Explica que la vida comenzó hace millones de años con simples células de seres que luego se desarrollaron mediante la mutación y la selección natural en el inmenso orden de plantas y vida animal que habita en el planeta.
Los seres humanos entraron en escena del mismo antepasado común similar al mono. Los científicos llaman a esta más controversial teoría la macroevolución. En un inicio me preocupaba la escasez de la evidencia de fósiles para las transiciones entre varias especies de animales. Aún Darwin aceptó que la falta de estos fósiles es quizá la objeción más obvia y seria para la teoría, a pesar de que confiadamente predijo que descubrimientos futuros lo justificarían. Rápido avance al año 1979. David M. Robb, conservador del Field Museum of Natural History, Museo del Campo de Historia Natural en Chicago, dijo, y cito: "Nos encontramos aproximadamente a 120 años después de Darwin y se ha expandido bastante el conocimiento sobre la evidencia del fósil. En la actualidad tenemos 250,000 de especies fósiles, pero la situación no ha cambiado mucho. Incluso tenemos menos ejemplos de transiciones evolutivas de las que teníamos en el tiempo de Darwin. Lo que la evidencia del fósil sí enseña es que en algunas rocas fechadas en 570 millones de años atrás está la repentina aparición de casi todos los tipos de animales, y esos aparecen formados por completo, sin algún vestigio de los antepasados evolutivos que exige el darwinista. Es un fenómeno que apunta con más facilidad hacia un creador que al darwinismo". Ese no es el único argumento en contra de la evolución. En su libro Origen de las especies, Darwin también admite, y citamos: "Si se pudiera demostrar que existía cualquier organismo complicado que era imposible que se formara por numerosas, sucesivas y ligeras modificaciones, mi teoría se destruiría por completo". Aceptando ese reto, el premiado libro de Big, Darwin's Black Box, la caja negra de Darwin, demostró cómo los recientes descubrimientos bioquímicos han encontrado numerosos ejemplos de esta misma clase de complejidad irreducible. Sin embargo, a mí en particular me interesaba un asunto más fundamental. La evolución biológica solo sucedería después que haya alguna clase de materia viva capaz de reproducirse y luego crecer en complejidad mediante la mutación y la supervivencia de los más aptos. En mi caso, quería ir aún más atrás y hacer la pregunta básica de la existencia humana: ¿dónde comenzó primero la vida? Durante siglos, el origen de la vida ha intrigado a teólogos y científicos por igual. Lo más asombroso para mí es la existencia misma, dijo el cosmólogo Alan Sandage. ¿Cómo es que la materia inanimada es capaz de organizarse y considerarlo por sí misma? ¿Cómo? ¿De veras? La teoría de Darwin presupone que si a las sustancias químicas no vivas se les da la cantidad necesaria de tiempo y circunstancias, pueden desarrollarse solas en materia viva. Sin duda alguna, ese punto de vista ha ganado gran aceptación popular a través de los años, pero ¿hay alguna información científica que apoye esa creencia? O como la evidencia de la comparación del cabello en el juicio criminal en Oklahoma, ¿es ese análisis vasto en especulaciones y escaso en hechos innegables? Ya sabía que si los científicos eran capaces de demostrar de manera convincente cómo la vida emergía puramente de procesos químicos, no había necesidad de Dios. Por otra parte, si la evidencia apunta en la otra dirección hacia un diseñador inteligente, se derrumbaría todo el castillo de naipes evolucionista. Esta historia fundamental de detective me llevó a viajar a Houston, Texas, donde alquilé un auto y lo conduje a través del campo y las haciendas de ganado hacia la comunidad de College Station que alberga la Universidad A&M de Texas. A una cuadra de la escuela, en una modesta casa de 2 pisos, golpeé en la puerta de uno de los más influyentes eruditos en cómo la vida comenzó en el primitivo planeta Tierra. En 1984, Walter I. Bradley causó una conmoción cuando colaboró en el libro de gran influencia The Mystery of Life's Origin, El misterio del origen de la vida, el cual fue un análisis devastador de teorías referente a cómo se creó la materia viva.
La gente está sorprendida, pues el prólogo lo escribió el biólogo Dean Kenyon de San Francisco State University, de quien el libro Biological Predestination, Predestinación Biológica, analizó con anterioridad que las sustancias químicas tenían una habilidad inherente para desplegarse en células vivas con las condiciones apropiadas. Llamando al libro de Bradley contundente, original y persuasivo, Kenyon concluyó: los autores creen, y ahora yo estoy de acuerdo, que hay una falla fundamental en todas las teorías actuales del origen químico de la vida. Desde entonces, Bradley ha escrito y hablado extensamente sobre cómo comenzó la vida. Colaboró en libros de Mere Creation, Simple Creación, y Three Views of Creation and Evolution, 3 puntos de vista de creación y evolución, mientras él y el químico Charles B. Thaxton escribieron Information and the Origin of Life, Información y el origen de la vida, para el libro The Creation Hypothesis, Hipótesis de la Creación. Sus artículos más técnicos abarcan la coautoría de A Statistical Examination of Self-Ordering of Amino Acids in Proteins, un examen estadístico del ordenamiento propio de aminoácidos en proteínas, publicado en Origins of Life and Evolution of the Biosphere, Orígenes de la Vida y la Evolución de la Biosfera, el cual refleja su investigación personal en el campo del origen de la vida. Bradley recibió su doctorado en ciencia en la Universidad de Texas en Austin y fue profesor de ingeniería mecánica en la Universidad A&M de Texas por 24 años, sirviendo como jefe del departamento por 4 años. Un experto en polímeros y termodinámica, los que son críticamente importantes en el debate del origen de la vida. Bradley ha sido director del Centro Tecnológico de Polímero en Texas A&M y ha recibido donaciones para la investigación que suman $4 millones. Ha asesorado a corporaciones como Dow Chemical, 3M, B.F. Goodrich, General Dynamics, Boeing y Shell Oil, y fue un testigo experto en unos 75 casos legales. Además, es socio del Discovery Institute's Center for the Renewal of Science and Culture, centro del Instituto de Descubrimientos para la Renovación de la Ciencia y la Cultura, y lo eligieron socio de la American Society for Materials, Sociedad Americana para Materiales, y la American Scientific Affiliation, Asociación Científica Estadounidense. El Bradley de voz dulce, modesto, que habla con un acento tejano, es un recio hombre de familia. Sus 2 hijos y 5 nietos viven cerca unos de los otros en College Station y se reúnen con frecuencia. Es más, su esposa Anne, su hija Sharon y sus nietos Rachel, Daniel y Elizabeth nos acompañaron para almorzar en un local de friambres selectos después de nuestra entrevista. Como científico preocupado por la exactitud, Bradley contesta preguntas con oraciones cuidadosas y completas, asegurándose de reconocer los matices y sin exagerar sus conclusiones. Habla respetuosamente de los evolucionistas con los que ha disputado a través de los años, incluyendo al célebre profesor de química Robert Shapiro de la Universidad de Nueva York, quien dijo que The Mystery of Life's Origins, el misterio del origen de la vida, es una importante contribución que reúne los principales argumentos científicos que demuestran la insuficiencia de las teorías actuales. Solo 3 meses después de su retiro de Texas A&M, el Bradley de 56 años de edad estaba sosegado y genial al sentarnos a la mesa del comedor. Vestía con comodidad una camisa azul claro, vaqueros y medias blancas sin zapatos. No cabía duda que estaba preparado para nuestra discusión. Tenía un montón de papeles de investigación ordenados con esmero junto a él. El científico de siempre quería ser capaz de respaldar todo lo que decía. Para establecer una base de trabajo, comencé nuestra conversación reconsiderando al mismo Darwin. Su teoría de evolución pretendía explicar cómo las simples formas de vida eran capaces de desarrollarse a través de largos periodos hasta transformarse en criaturas cada vez más complejas, dije. Sin embargo, eso pasa por alto el importante asunto de cómo surgió primero la vida. ¿Cuál fue la teoría de Darwin al respecto? Antes de responder, Bradley tomó un libro. Pues bien, en realidad Darwin no tenía una buena idea de cómo surgió la vida, dijo Bradley poniéndose sus lentes de armadura dorada. En 1871 escribió una carta en la que hizo algunas especulaciones.
No era siquiera una hipótesis, solo un despliegue de arranques del cerebro. Y con eso, Bradley leyó las palabras de Darwin. Se dice a menudo que todas las condiciones para la primera producción de un organismo vivo están ahora presentes y que siempre lo han estado. No obstante, si pudiéramos concebir que en un pequeño charco caliente en el que está presente toda clase de amoníaco y sales fosfóricas, luz, calor, electricidad, etcétera, que se formó un compuesto de proteína químicamente listo para experimentar más cambios complejos, tal cosa la devorarían o absorberían al instante en la actualidad, lo cual no fue el caso antes de que se formaran las criaturas vivientes. Así es que Darwin fue el primero en teorizar que la vida surgió de sustancias químicas reaccionando en algún pequeño charco caliente, dijo Bradley cerrando el libro. Él lo hace parecer fácil, comenté. Quizá Darwin subestimó el problema porque la creencia popular de esos días era que todo tipo de vida se desarrollaba en cada lugar, repuso. La gente pensaba que los gusanos se desarrollarían espontáneamente de la carne que se descomponía. Sin embargo, de manera simultánea con la publicación de Darwin, El origen de las especies, Francesco Redi demostró que la carne que se mantenía preservada de las moscas nunca desarrollaba gusanos. Luego, Louis Pasteur demostró que el aire contiene microorganismos capaces de multiplicarse en el agua, dando la falsa impresión de la generación espontánea de la vida. En la Sorbona de París proclamó que nunca la doctrina de la generación espontánea se recuperaría del golpe mortal de este simple experimento. Bradley dejó que yo asimilara todo eso antes de continuar. Aunque en la década de 1920, algunos científicos dijeron estar de acuerdo con Pasteur en que el origen espontáneo no sucede en un plazo de corto tiempo. Sin embargo, teorizaron de que si tuviéramos miles de millones y miles de millones de años, como al finado astrónomo Carl Sagan le gustaba decir, era posible que al fin y al cabo sucediera en verdad. Y eso, concluí, es la base para la idea de que las sustancias químicas no vivas son capaces de fusionarse en células vivas si se les da suficiente tiempo. Eso es exactamente cierto, dijo. Le dije a Bradley que en la escuela secundaria y en la universidad me enseñaron que el mundo primitivo estaba cubierto de pozos de sustancias químicas y que tenía una atmósfera propicia para la formación de la vida. Con la energía proporcionada por los relámpagos, las sustancias químicas en este caldo prebiótico, en un periodo de más o menos 1.000 millones de años, se entrelazaron y surgió una forma simple de vida. A partir de ese momento comenzó la evolución. ¿Quién conceptuó ese escenario?, pregunté. En 1924, el bioquímico ruso Alexander Oparin propuso que las configuraciones moleculares complejas y las funciones de la materia viva se desarrollan a partir de moléculas más simples que preexistieron en un mundo primitivo, dijo. Posteriormente, en el 1928, el biólogo británico J.B.S. Haldane teorizó que la luz ultravioleta, actuando sobre la atmósfera primitiva de la Tierra, causó que los azúcares y los aminoácidos se concentraran en los océanos y entonces al final surgió la vida de este caldo primigenio. Más adelante, el ganador del premio Nobel, Harold Urey, sugirió que la atmósfera primitiva de la Tierra sería favorable para que surgieran los compuestos orgánicos. Urey era el consejero al doctorado de Stanley Miller en la Universidad de Chicago y fue Miller que decidió probar esto en forma experimental. El nombre de Miller me sonaba. Recuerdo que en la escuela me enseñaron acerca de su experimento de punto de referencia en el que recreó la atmósfera de la Tierra primitiva en un laboratorio y disparó electricidad a través de él para simular los efectos de los relámpagos. En poco tiempo, descubrió que los aminoácidos, los componentes básicos de la vida, se crearon. Recuerdo que mi profesor de biología relataba el experimento con entusiasmo contagioso, sugiriendo que esto probaba concluyentemente que era posible el surgimiento de la vida a partir de sustancias químicas muertas. Este experimento lo aclamaron como un gran logro de ese tiempo, ¿no fue así?, pregunté. Ah, por supuesto, declaró Bradley. Sagan lo llamaba el paso más importante en convencer a muchos científicos de que es muy probable que la vida sea abundante en el cosmos. El químico William Day dijo que el experimento demostró que este primer paso de la creación de la vida no era un hecho al azar, sino que era inevitable.
El astrónomo Harlow Shapley dijo que Miller probó que la aparición de la vida es en esencia un desarrollo bioquímico automático que llega naturalmente cuando son adecuadas las condiciones físicas. Sin duda eso fue impresionante. ¿Cerró eso el asunto?, pregunté. Difícilmente, respondió Bradley. Por un tiempo los evolucionistas estaban eufóricos. Sin embargo, había un problema mayor con el experimento que anuló los resultados. Nunca me enseñaron algo en la escuela de que el experimento de Miller tenía fallas fatales. ¿Cuál era el problema?, pregunté. Miller y Oparin no tenían pruebas reales de que la atmósfera primitiva de la Tierra estaba compuesta de amoníaco, metano e hidrógeno, lo que Miller usó en su experimento. Basaron su teoría en la química física. Querían obtener una reacción química que fuera favorable, por lo que propusieron que la atmósfera estaba rica en esos gases. Oparin fue lo suficientemente inteligente para saber que si empieza con gases inertes como nitrógeno y dióxido de carbono, no reaccionarían. Mis ojos se abrieron como platos. Esto era una crítica devastadora del experimento de Miller. ¿Está diciendo que la baraja estaba marcada con anticipación para conseguir los resultados que querían?, pregunté incrédulo. En esencia, sí, respondió. ¿Cómo era el verdadero ambiente de la Tierra primitiva?, pregunté. A partir del año 1980, los científicos de NASA han enseñado que la Tierra primitiva nunca tuvo suficiente metano, amoníaco ni hidrógeno que contara para algo, dijo. En cambio, estaba compuesto de agua, dióxido de carbono y nitrógeno, y de ninguna manera se puede conseguir el mismo resultado experimental con esa mezcla. Simplemente no da resultados. Experimentos más recientes han confirmado que esto es lo cierto. Me dejé caer hacia atrás en mi silla, asombrado por las implicaciones de lo que reveló Bradley. Mi mente tenía escenas retrospectivas de mi profesor de biología, quien se veía seguro por completo de que el experimento de Miller validaba la evolución química de la vida. Sin duda, así se pensaba en su época. Ahora los nuevos descubrimientos lo cambiaron todo y todavía hay generaciones de ex estudiantes que siguen viviendo bajo la impresión de que se resolvió el asunto del origen de la vida. Así que el significado científico del experimento de Miller hoy, comencé instando a Bradley a que terminara mi oración, es nada de nada, dijo. Cuando los libros de texto presentan el experimento de Miller, deberían ser lo suficientemente sinceros para decir que fue interesante desde el punto de vista histórico, pero demasiado irrelevante para decir cómo se desarrolló en realidad la vida. Dejé escapar un silbido. Se probaba que la analogía del juicio criminal en Oklahoma era aún más acertada de lo que se pensaba. Antes de seguir, pensé que sería importante comprender algunos fundamentos sobre la materia viva para determinar si es razonable creer que fue el producto de reacciones químicas sin dirección. Comencemos definiendo la diferencia entre un sistema vivo y uno muerto, dije a Bradley. Un sistema vivo debe hacer al menos 3 cosas: procesar energía, almacenar información y reproducirse, dijo. Todos los sistemas vivos hacen eso. Los seres humanos cumplen estas 3 funciones, aunque las bacterias lo hacen mucho más rápido y eficazmente. Las cosas sin vida no lo hacen. ¿Consideró Darwin que la materia viva básica, digamos, por ejemplo, un organismo unicelular, fuera algo simple?, pregunté, pensando en la época de Darwin. Sin duda lo hubiera hecho, llegó su respuesta. Quizá Darwin no pensó que sería muy difícil crear vida de lo muerto porque la brecha entre ambos no le parecía muy grande. En 1905, Ernst Haeckel describió las células vivas como simples glóbulos de plasma homogéneos. En esos días no tenían cómo ver la complejidad que existe dentro de la membrana de una célula. Sin embargo, la verdad es que un organismo unicelular es más complicado que cualquier cosa que hemos podido recrear a través de las computadoras más excelentes.
Una persona con mucha creatividad, pero bien atinada, describió el organismo unicelular como una fábrica de alta tecnología, perfeccionada con lenguajes artificiales y sistemas descifradores, los bancos centrales de memoria que almacenan y recuperan cantidades impresionantes de información, sistemas de control precisos que regulan la ensambladura automática de componentes, mecanismos de corrección y control de calidad que protegen contra los errores, sistemas de ensambladura que usan principios de prefabricación y construcción modular y un sistema completo de reproducción que permite al organismo duplicarse a velocidades desconcertantes. Eso es en extremo impresionante, dije. No obstante, quizá los organismos unicelulares son más complicados hoy debido a que se han desarrollado y evolucionado a través de los eones. Tal vez las primeras células producidas en la Tierra primitiva fueron mucho más básicas y por lo tanto más fáciles de crear. Aceptemos esa teoría, replicó Bradley. Sin embargo, aun cuando trata de imaginarse cómo hubiera sido la mínima célula viva, todavía no es del todo simple. ¿Qué necesitaría para construir un organismo vivo?, pregunté. Y luego, antes que Bradley abriera la boca para responder, agregué con rapidez: mantenga lo básico. De acuerdo, dijo aclarando su garganta. En esencia, empiece con los aminoácidos. Existen unos 80 tipos diferentes, pero solo 20 de ellos se han encontrado en organismos vivos. Entonces, el truco es aislar solo los aminoácidos adecuados. Después, estos aminoácidos tienen que enlazarse en la debida secuencia para producir moléculas de proteína. Imagínese esas cadenas de eslabones plásticos que se pegan unos con otros y con las que juegan los niños. Tiene que juntar los aminoácidos adecuados en la secuencia adecuada para que al final obtenga una función biológica. Al imaginarme a los niños con esos juguetes plásticos hizo que el proceso pareciera un juego infantil. Da la impresión de que no es tan difícil, dije. No lo sería si aplicara su inteligencia al problema y a propósito seleccionara y enlazara los aminoácidos uno por uno. Sin embargo, recuerde que esto es evolución química. No tiene dirección ni ayuda externa, y hay muchos otros factores complicados que considerar. Por ejemplo, ¿qué? Otras moléculas, por ejemplo, tienden a reaccionar con más facilidad con aminoácidos que estos entre sí. Ahora tiene el problema de cómo eliminar estas moléculas extrañas. Aún en el experimento de Miller, solo 2% del material que produjo estaba compuesto de aminoácidos, así que le quedaría gran cantidad de otros materiales químicos que echaría a perder el proceso. Luego hay otra complicación. Existe un número igual de aminoácidos dextrógiros, o sea que desvían luz polarizada a la derecha, y levógiros, que la desvían a la izquierda, y los únicos que componen la materia viva en estos últimos. Ahora tiene que lograr que solo los seleccionados se encadenen en la secuencia adecuada. También necesita la clase apropiada de unión química, por así decir, el vínculo bioquímico de 2 o más aminoácidos en los lugares convenientes para que la proteína sea capaz de plegarse en una forma tridimensional específica. De otra manera, no daría resultados. Es en cierto modo similar a un impresor sacando letras de una canasta y colocándolas manualmente. Si lo guía con su inteligencia no es un problema, pero si solo escoge letras sin método y las junta sin orden, incluyendo patas arriba y al revés, ¿cuáles son las oportunidades de que obtenga palabras, oraciones y párrafos que tengan sentido? Es demasiado imposible. Asimismo, quizás 100 aminoácidos tienen que enlazarse como es debido para formar una molécula de proteína. Y recuerde, ese es solo el primer paso. La creación de una molécula de proteína no significa que creó la vida. Ahora tiene que juntar una colección de moléculas de proteína, tal vez 200 de ellas, con exactamente las funciones convenientes para obtener una célula viva típica. Cáspita, ahora comenzaba a ver la inmensidad del reto. Aunque Miller hubiera estado en lo cierto acerca de lo fácil que los aminoácidos se producirían en la atmósfera primitiva de la Tierra, de todos modos sería sorprendente el proceso de unirlos en moléculas de proteína y luego colocar estas en una célula que funcione.
En sistemas vivos, continuó Bradley, la orientación necesitada para ordenarlo todo viene del ADN. Cada célula de cada planta y animal tiene que tener una molécula de ADN. Imagíneselo como un pequeño microprocesador que regula todo. El ADN trabaja mano a mano con el ARN para dirigir la secuencia exacta de aminoácidos. Es capaz de hacerlo a través de instrucciones bioquímicas, o sea, de información. Esto está codificado en el ADN. Y eso planteó un tema obvio. ¿De dónde salió el ADN?, pregunté. La fabricación del ADN y el ARN es un problema mayor que el de crear la proteína, respondió. Estos son mucho más complicados y hay un montón de dificultades prácticas. Por ejemplo, la síntesis clave de los componentes básicos para el ADN y el ARN nunca se han hecho con éxito, solo bajo condiciones altamente improbables, sin ningún parecido a los de la Tierra primitiva. Klaus Does, del Instituto de Bioquímica en Magnuncia, Alemania, admitió que las dificultades al sintetizar el ADN y el ARN están hoy en día fuera de nuestra imaginación. Francamente, el origen de un sistema sofisticado como ese, rico en información y capaz de reproducirse él mismo, tiene frustrados por completo a científicos del origen de la vida. Como dijo el ganador del premio Nobel Sir Francis Crick, el origen de la vida parece ser casi un milagro. Son muchas las condiciones que tuvieron que satisfacer para iniciarla. A pesar de eso, los científicos han tratado de encontrar teorías creativas para intentar explicar cómo los biopolímeros, como las proteínas, se organizaron con solo los componentes básicos adecuados, o sea, aminoácidos, y solo los isómeros, que son los aminoácidos levógiros, se unieron con simples enlaces bioquímicos de 2 o más aminoácidos, y solo en la debida secuencia. Decidí preguntarle a Bradley por su análisis de la hipótesis más común que los científicos han propuesto en años recientes. A mí me enseñaron en la escuela que si las sustancias químicas hubieran tenido una gran cantidad de tiempo para reaccionar en los pequeños charcos calientes de la Tierra primitiva, finalmente lo improbable se volvería probable y surgiría la vida. Sin embargo, dado el caso de la descripción de Bradley de lo que tendría que pasar, veía el por qué esta teoría ha perdido apoyo en los años recientes. Los científicos una vez creyeron en la idea de la probabilidad aleatoria, más el tiempo produciendo la vida, porque también creían en la teoría del estado de equilibrio del universo, dijo Bradley. Esto significa que el universo era infinitamente antiguo y quién sabe qué pasaría si contara con una cantidad infinita de tiempo. Sin embargo, con el descubrimiento del antecedente de radiación en 1965, la teoría del Big Bang llegó a dominar en la cosmología. La mala noticia para la evolución fue que esto significaba que el universo tenía solo alrededor de unos 14.000 millones de años. Trabajos más recientes han verificado que la Tierra tenga quizá menos de 5.000 millones de años. Aún así, interpuse, ese es un largo tiempo. Mucho puede pasar en 5.000 millones de años. En realidad no es tanto como piensa. La Tierra pasó un largo tiempo enfriándose a una temperatura que soportara vida. Basado en el descubrimiento de microfósiles, los científicos ahora estiman que el lapso que hay desde que la Tierra llegó a la temperatura adecuada y el primer surgimiento de vida fue tan solo de aproximadamente 100 millones de años. Eso no es mucho tiempo para que la evolución química tomara forma. Por cierto, Cyril Ponamperuna, de la Universidad de Maryland, y Carl Woese, de la Universidad de Illinois, han sugerido que quizá la vida sea tan vieja como la Tierra y que su origen coincidió prácticamente con el nacimiento del planeta. Y no tan solo era el tiempo muy corto, sino que las probabilidades matemáticas de ordenar un organismo vivo son tan astronómicas que aún nadie cree que la probabilidad aleatoria responda al origen de vida. Aunque las condiciones sean optimizadas, no daría resultados. Si tomara todo el carbón del universo, lo pusiera sobre la Tierra, le permitiera que reaccionara químicamente a la velocidad más rápida posible y lo dejara por 1.000 millones de años, las probabilidades de crear solo una molécula de proteína funcional sería de una posibilidad en un 10
con 60 ceros a la derecha. Esas probabilidades son tan infinitesimales que la mente humana es incapaz de comprenderlas. Eso hace que ganarse la lotería parezca una cosa segura, bromeé. No cabe duda. Behe dijo que la probabilidad de enlazar solo 100 aminoácidos para crear una molécula de proteína por casualidad sería lo mismo que un hombre vendado encontrara un grano de sal marcado en una parte del desierto del Sahara. Y que no lo haga solo una vez, sino 3 veces diferentes. Sir Frederick Hoyle le dio colorido cuando dijo que este argumento era tan imposible como un tornado pasando por un campo de basura y por accidente ensamblara un Boeing 747 funcional. En otras palabras, la probabilidad para todo propósito práctico es 0. Por eso aún las personas que no están educadas en este campo todavía creen que la vida surgió de casualidad. Los científicos simplemente ya no creen eso. Con la probabilidad aleatoria sólidamente rechazada como una explicación del origen de la vida, los científicos volvieron a otra teoría. Debe de haber alguna atracción inherente que cause que los aminoácidos se unan en forma espontánea en la secuencia adecuada para crear la molécula de proteína de la que se hacen las células vivas. Esta idea se popularizó en un libro que salió en 1969 con el coautor Kenyon, el cual argumentó que quizá la aparición de la vida en realidad se predestinó en forma bioquímica por estas preferencias de enlace químico. Es más, los investigadores estudiaron el Atlas of Protein Sequence and Structure, Atlas de secuencia y estructura de las proteínas, para determinar si ciertos aminoácidos preferentemente se colocan ellos mismos próximo a un vecino en particular. Vieron 10 proteínas y realizaron un experimento soportador que parecía sugerir que había mérito en esa hipótesis. Eso parece una explicación verosímil, dije a Bradley. ¿Qué hay de malo en ello? Aunque no lo sabía en ese entonces, le hice la pregunta a un científico que era parte de un equipo que refutaba esa hipótesis en 1986. Nosotros escribimos un programa de computadora para analizar no solo 10 proteínas, sino cada una de las 250 proteínas en el Atlas, respondió Bradley. Los resultados demostraron en forma conclusiva que la secuencia no tenía nada que ver con las preferencias químicas. Por lo tanto, esa teoría fracasó. Hasta Kenyon, uno de sus mayores defensores, luego repudió la idea. Esta teoría tiene un título que intimida: desequilibrio termodinámico. Básicamente el concepto dice que en ciertas circunstancias, si la energía pasa a través de un sistema a una velocidad bastante alta, el sistema se vuelve inestable y en realidad se reorganizará en una forma alternada y en cierto modo más complicada. Un ejemplo es el agua que drena de una bañera. Al principio las moléculas de agua solo salen en forma casual por el tubo de desagüe. Sin embargo, al final, la salida se vuelve cada vez más ordenada a medida que las moléculas en forma espontánea forman un vórtice. Algunos científicos han sugerido que esta tendencia de las moléculas de volverse más ordenadas quizás sea una analogía de cómo la naturaleza en forma espontánea se organiza en ciertas circunstancias, le dije a Bradley, quien conocía bien esta hipótesis. El problema es que el nivel de organización del que está hablando es bastante bajo. Aún Ilya Prinoni, el especialista en termodinámica que ha hecho conjeturas sobre esta teoría, admitió recientemente que todavía hay una brecha entre las estructuras más complejas que producimos en situaciones sin equilibrio en química y la complejidad que encontramos en la biología. Tiene razón. Compare el vórtice de la bañera con la sorprendente complejidad que describí al crear materia viva y verá que hay una increíble diferencia. Otros científicos han mencionado los desequilibrios termodinámicos como otra solución posible. Como un ejemplo, si el agua se enfría, se vuelve hielo. Las moléculas en el hielo son más ordenadas que las moléculas aleatorias del agua. Algunos han señalado esto como otra forma en que la naturaleza se ordena a ella misma. Sin embargo, Bradley descontó esta teoría por una razón similar. Repito, dijo, hay un nivel bien bajo de información esencial para crear cristales de hielo comparado con el alto nivel de información requerido para ordenar a los aminoácidos que produzcan moléculas de proteína. Por eso es que esta teoría no se impuso tampoco.
Bradley dijo que hay una diferencia significativa entre el orden encontrado en algunas cosas sin vida y la complejidad específica de las células vivas. Los cristales de hielo tienen una cierta cantidad de orden, pero es sencillo, repetitivo y tiene poca información. Es como llenar un libro con las palabras te amo, te amo, te amo una y otra vez. En contraste, la clase de complejidad que vemos en la materia viva tiene un alto contenido de información que especifica cómo unir aminoácidos en la secuencia adecuada, al igual que un libro se llena de oraciones con significado para que relaten una historia. No hay duda alguna que la energía es capaz de crear pautas de orden sencillo. Por ejemplo, si ve ondulaciones de la arena en la playa, sabe que se crearon por la acción de las olas. No obstante, si ve las palabras Juan ama a María y un corazón con una flecha dibujada en la arena, sabe que la energía sola no creó eso. De ahí que el prominente teorizante de la información, H.P. Jackie, dijo, y cito, los intentos de asociar la idea del orden con la organización biológica deben considerarse como un juego de palabras incapaz de soportar el escrutinio cuidadoso. Frustrado por los aparentes obstáculos insuperables a la evolución química en la Tierra, algunos científicos, incluyendo a Crick, el co-descubridor del ADN, han propuesto que los componentes básicos de la vida vinieron de otro lugar en el espacio. Hoyle y N.C. Wigramesing han especulado que partículas del tamaño de una célula viva quizá llegaron a la Tierra sin que las incineraran la atmósfera, mientras en el espacio una capa delgada de grafito en polvo los protegería de los destructores rayos ultravioleta. Esta teoría la apoyó el descubrimiento de aminoácidos en el famoso meteorito Murchison, que cayó en Australia en 1969, así como de otro meteorito que cayó en la Antártida hace unos 3.800 millones de años. Crick y Leslie Orgel fueron más allá al sugerir que quizá una civilización avanzada mandó a propósito las esporas de vida a la Tierra, como algunos han especulado con la intención de hacer de la Tierra un área desértica, selvática, zoológica o basurero cósmico. Todo eso suena bastante extravagante, le dije a Bradley. Sin embargo, quizá no lo sea tanto como la idea de que Dios lo creó todo. La cara de Bradley dio muestras de su disgusto por este enfoque. El hecho que los científicos sacan a la luz con esta clase de propuestas extrañas muestra que no se pueden imaginar ninguna otra cosa respecto al desarrollo natural de la vida en la Tierra y tienen razón en cuanto a esto, dijo. Me gusta la forma en que lo expresó Philip Johnson. Cuando un científico del calibre de Crick piensa que tiene que apelar a los hombres del espacio que no se pueden detectar, es tiempo de considerar si el campo de la evolución prebiológica ha llegado a un callejón sin salida. El mayor error en esta teoría es que no resuelve el problema del origen de la vida, explicó Bradley. Piense en esto. Si dice que la vida surgió en algún otro lugar, eso solo mueve el problema a otro sitio. Existen los mismos obstáculos. Pero aunque eso era cierto, vi otra posibilidad. Quizá otro planeta tenía la atmósfera de amoníaco, metano e hidrógeno, lo cual sería más propicio al producir los componentes básicos de la vida, sugerí. Aunque ese sea el caso, respondió, ¿cómo es que estos aminoácidos y proteínas se configuran en materia viva? Ese es un problema de información, como poner los átomos en secuencia adecuada, y ese problema es independiente a lo que es la atmósfera. Aunque los meteoritos repartieron aminoácidos en la Tierra, todavía tiene el problema del orden. Como dijo A. Duvalier en The Photochemical Origin of Life, el origen fotoquímico de la vida, esta teoría es una hipótesis superficial, un subterfugio que procura evitar el problema fundamental del origen de la vida. Tampoco Stanley Miller encuentra la teoría útil. Para la revista Discover dijo, los organismos del espacio exterior son basura. Son eso en realidad. Bradley buscó un informe de julio de 1999 sobre una conferencia científica internacional acerca del origen de la vida y me leyó un extracto del mismo. Antes del final del segundo día de la conferencia, los investigadores estuvieron de acuerdo en que las entregas extraterrestres no suplieron todas las moléculas anteriores a los seres vivos. El informe continuaba diciendo que el evolucionista Shapiro había estudiado el meteorito de Murchison y enseñó que las reacciones laterales serían eficaces para prevenir que cualquier molécula prebiótica en el meteorito nunca forme espontáneamente moléculas de vida.
Mientras tanto, agregó Bradley, Christopher Schaiba, un investigador de los planetas en la NASA, dijo que aunque las naves espaciales han confirmado algunos compuestos orgánicos en cometas fuera del espacio, a estas velocidades al menos de 16 a 24 kilómetros por segundo, las temperaturas alcanzadas al impacto son tan altas que terminaría friendo cualquier cosa. Además, aunque llegaran a la Tierra, todavía tiene el problema de cómo se ordenarían en materia viva. En 1977, los científicos a bordo del submarino de investigaciones Alvin, a 1 kilómetro bajo la superficie del Pacífico oeste del Ecuador, descubrieron exóticos agujeros hidrotermales en el fondo del mar. Los gusanos, las almejas y las bacterias, para quienes su primordial fuente de energía son los compuestos de azufre de los agujeros, prosperaban cerca de allí. Desde entonces se han encontrado docenas de otros agujeros en varios lugares debajo del mar. Esto ha guiado a Jack Corliss, un biólogo marino que trabaja ahora en el Centro Goddard de Vuelos Espaciales de la NASA, a sugerir que quizá estos agujeros proporcionaron un ambiente donde pudo nutrirse la vida incipiente. La cosa acerca de las aguas termales es que ofrecen un proceso continuo, bueno y seguro por el que se puede ir de moléculas simples hasta las células y bacterias primitivas, le dijo a la revista Discover. Algunas publicaciones populares, abundantes en especulación pero pobres en datos, han promovido este concepto. Sin embargo, cuando el escritor de ciencia Peter Radecki le preguntó acerca de esto al investigador del origen de la vida, Miller recibió abierta hostilidad. La hipótesis del agujero es un verdadero fracaso. No entiendo por qué tenemos siquiera que discutirlo, le dijo un Miller exasperado. Bradley también fue escéptico cuando traje a colación esta teoría. De acuerdo, los agujeros ofrecen un recurso raro de energía que daría lugar a que algunas sustancias químicas se vuelvan reactivas, dijo. Sin embargo, nunca siquiera se dirigió al problema del orden. Esta teoría no hace nada para resolver el problema de cómo reunir los componentes básicos de la vida en la secuencia adecuada y con los debidos enlaces. Y además dijo que los experimentos de Miller y Jeffrey Beta en la Universidad de California en San Diego sugirieron que las altas temperaturas de esos agujeros tan calientes destruirían en lugar de crear compuestos orgánicos complejos. Ahora se cree que toda el agua en el océano periódicamente se hace circular a través de estos agujeros, explicó Bradley. Si finalmente estuviera obteniendo algunas moléculas que empezaran a ser cada vez mayores y más complejas, serían tan frágiles que se destruirían por el calor al hacerlas circular de nuevo. Eso quiere decir que la escala de tiempo para la evolución química se reduciría en forma drástica. Los agujeros le harían emprender el regreso y comenzar de nuevo en intervalos bien cortos, y esto iría en contra del desarrollo de la vida. Otra hipótesis popularizada en años recientes por los medios de comunicación fue la de el químico escocés A. G. Cairns Smith, quien sugirió que la vida de alguna forma surgió de las arcillas cuya estructura cristalina tenía suficiente complejidad para que de alguna forma alentara a organizarse a las sustancias químicas previas a la vida. ¿Qué hay de ese enfoque?, pregunté a Bradley. En un sentido, las arcillas pueden ayudar porque a las moléculas no les gusta reaccionar en agua y la superficie arcillosa es posible que les dé un ambiente menos húmedo, respondió Bradley. Sin embargo, ¿cómo la arcilla impartiría la información necesitada para poner las sustancias químicas en la secuencia adecuada? Lo mejor que esa arcilla cristalina puede hacer es proveer un grado bajísimo de información de secuencia y va a ser bien repetitivo. Es como el libro del que te hablé hace un rato y que está lleno de te amo, te amo, te amo. ¿Está en orden? Sí. ¿Tiene mucha información? No. Un cristal es así. Nada más que información redundante. Carece demasiado de la complejidad específica que necesita la materia viva. Hasta Cairns Smith reconoció los problemas con esta idea. En 1991 admitió lo siguiente, y cito: nadie ha podido persuadir a la arcilla de ser algo que se parezca a la evolución en un laboratorio, tampoco alguien le ha encontrado algo que se parezca a un organismo básico de la arcilla en la naturaleza. Una y otra vez, los científicos sobre el origen de la vida han salido con las manos vacías cuando han tratado de teorizar cómo las sustancias químicas son capaces de desarrollarse en la materia viva. Recientemente algunos han usado modelos de computadoras para tratar de enseñar la manera en que quizá ocurrieron las reacciones químicas en la Tierra primitiva. Pero estos escenarios solo resultan si se programa la computadora para eliminar algunos de los obstáculos insuperables que las sustancias químicas hubieran verdaderamente enfrentado en el mundo real.
Cuando un científico en el Instituto de Santa Fe, donde se condujo cierto simulacro en la computadora, comentó: si Darwin hubiera tenido una computadora en su escritorio, ¿quién sabe lo que hubiera descubierto? El experto del origen de la vida, John Horgan, comentó con ironía: en efecto, Charles Darwin hubiera descubierto mucho referente a las computadoras y muy poco de la naturaleza. Con tantas teorías evaporándose bajo el escrutinio, le pregunté a Bradley por su evaluación personal del estado de la investigación de cómo surgió la vida. No hay duda de que la ciencia, al menos por el momento, está en un callejón sin salida, respondió. El optimismo de la década de 1950 ya no existe. El ambiente de la Conferencia Internacional de 1999 sobre el origen de la vida se calificó como desalentador, lleno de frustración, pesimismo y desesperación. Nadie pretende que cualquier alternativa ofrezca una vía razonable de cómo la vida pasó sin dirección alguna de las sustancias químicas simples a las proteínas de las formas básicas de la vida. Bradley alcanzó un libro y rápidamente localizó la cita que buscaba. Klaus Dose, el bioquímico considerado como uno de los más expertos en este campo, resumió la situación muy bien, dijo Bradley, y leyó sus palabras. Más de 30 años de experimentos sobre el origen de la vida en el campo de la evolución química y molecular en la Tierra han llevado a una mejor percepción de la inmensidad del problema, en lugar de la solución. En la actualidad, todas las discusiones sobre las principales teorías y experimentos en dicho campo terminan en un punto muerto o en una confesión de ignorancia. Shapiro discute con firmeza que todas las teorías actuales están en bancarrota, continuó Bradley. Crick dijo con frustración: cada vez que escribo un papel sobre el origen de la vida, juro que no escribiré otro porque hay mucha especulación persiguiendo muy pocos hechos. Incluso Miller, unos 40 años después de su famoso experimento, suavizó el asunto al decir a Scientific American, científico estadounidense: el problema del origen de la vida se ha vuelto mucho más difícil de lo que yo y la mayoría de las demás personas imaginamos. Por coincidencia, casi al mismo tiempo de mi entrevista con Bradley, al francoevolucionista Stephen Jay Gould de la Universidad de Harvard le pidieron que escribiera un ensayo para la revista Times sobre si los científicos algún día descubrirían cómo surgió la vida. El resultado fue una vaga y equívoca obra con rodeos y enredos, pero que nunca llegó cerca de sugerir ni una sola hipótesis de cómo se las arregló la vida para surgir de algo sin vida. ¿Qué hace uno con este punto científico muerto?, le pregunté a Bradley. Eso depende mucho de la metafísica de uno, dijo. Shapiro, a quien respeto mucho, dice que deben de haber algunas leyes de la física que no hemos descubierto todavía y que con el tiempo nos enseñarán cómo surgió la vida en forma natural. Sin embargo, no hay nada en la ciencia que garantice una explicación natural de esto. La ciencia es neutral en cuanto al resultado. Es difícil imaginarse nuevas leyes naturales porque van a tener características que coinciden con las que existen. ¿Y entonces cuál es su mejor hipótesis?, dije. Bradley no contestó de inmediato. Miró por encima del montón de papeles de investigaciones, demorándose un poco antes de volverme a mirar. Cuando nuestros ojos se encontraron, continuó: si no hay una explicación natural, y al parecer no existe el potencial de encontrar una, creo que es apropiado contemplar una explicación sobrenatural. Considero que esa es la conclusión más razonable basada en la evidencia. Eso parecía ser una gran concesión para alguien especializado en la ciencia. ¿Usted no ve un problema en decir que la mejor explicación parece ser la de un diseñador inteligente? No, en lo absoluto. Pienso que las personas que creen que la vida surgió de forma natural necesitan tener mucha más fe que las personas que razonablemente deducen que hay un diseñador inteligente. ¿Qué detiene a otros científicos llegar a esa conclusión? Muchos han llegado ya a esa conclusión, aunque para algunos su filosofía se les interpone. Si los persuaden con antelación de que no existe un Dios, no importa lo convincente de la evidencia, siempre dirán: espérense y encontraremos algo mejor en el futuro. Sin embargo, eso es un argumento metafísico. Los científicos no son más objetivos que cualquier otro. Todos llegan a preguntas como esta con sus ideas preconcebidas. Sí, pero usted llegó con una idea preconcebida de que hay un Dios, interrumpí con rapidez. Seguro, concedió a la vez que asentía con la cabeza. Y he estado agradablemente sorprendido porque quizá me hubiera bastado un nivel menor de evidencia. Sin embargo,
lo que encontré es la abrumadora evidencia que señala hacia un diseñador inteligente. Así que piensa que los hechos señalan en forma persuasiva hacia un creador. Persuasión es un término muy suave, contestó. La evidencia es contundente. Persuasión sugiere algo que puede hacerse creer. Contundente sugiere que si no lucha duro, no llega a esa conclusión. Pero suena tan, dije titubeando un poco mientras buscaba la palabra adecuada y al final concluí, poco científico. Al contrario, respondió Bradley. Es muy científico. Durante los pasados 150 años, los científicos han usado argumentos basados en analogías de cosas que comprendemos a fin de formular nuevas hipótesis en campos que surgen del trabajo científico. Y de eso se trata esto. En el siglo XIX, el astrónomo John F. W. Herschel describió el método analógico al decir, si la analogía de dos fenómenos es muy estrecha y asombrosa, mientras que al mismo tiempo la causa de uno es bien obvia, es casi imposible negarse a admitir la acción de una causa analógica en la otra, aunque no tan obvia en ella misma. ¿Cómo se ajusta esto al asunto del origen de la vida?, pregunté a Bradley. Si la única vez que vemos información escrita, ya sean las pinturas en una cueva o una novela de Amazon.com, es cuando hay una inteligencia detrás de ella. ¿Será también eso cierto en la naturaleza misma?, dijo Bradley a manera de respuesta. En otras palabras, lo que está cifrado en el ADN dentro de cada célula de cada criatura viviente es pura y simple información escrita. Nosotros usamos un alfabeto de 28 letras. En el ADN hay uno de 4 letras químicas, las que se combinan en varias secuencias para formar palabras, oraciones y párrafos. Estas constan de todas las instrucciones necesarias para guiar el funcionamiento de la célula. Deletrean en forma de código las instrucciones de cómo una célula produce proteínas. Funciona en la misma forma que la secuencia de letras alfabéticas lo hacen en nuestro lenguaje. Ahora, cuando vemos el lenguaje escrito, podemos deducir, basados en nuestra experiencia, que tiene una causa inteligente. Y podemos legítimamente usar razonamiento analógico para concluir que la secuencia asombrosa de información de ADN también tuvo una causa inteligente. Por lo tanto, esto quiere decir que la vida en la Tierra llegó de un alguien en lugar de un algo. No había duda que era un argumento poderoso y persuasivo. Bradley parecía reflexionar en eso por un momento antes de ofrecer una ilustración que apoyaría su punto. ¿Vio la película Contacto? Claro, dije, está basada en el libro de Carl Sagan. En efecto, contestó. En la película los científicos escudriñan los cielos en busca de señales de vida inteligente en el espacio. Sus radiotelescopios solo reciben interferencias, sonidos aleatorios del espacio. Es razonable suponer que no hay inteligencia detrás de eso. Luego, un día comienzan a recibir una transmisión de números primos, los que solo son exactamente divisibles por ellos mismos y por la unidad. Los científicos razonan que es muy improbable que hubiera una causa natural tras una serie de números como esos. Esto no era una simple interferencia desorganizada. Era información, un mensaje con contenido. De ahí concluyeron que detrás de esto había una causa inteligente. Como Sagan dijo una vez, con solo recibir un mensaje del espacio sería suficiente para saber que existe una causa inteligente fuera de allí. Eso es razonamiento mediante analogía. Sabemos que donde hay comunicación inteligente, hay una causa inteligente. Bradley me taladró con su mirada al darme su conclusión. Y si un solo mensaje del espacio es suficiente para que nosotros concluyamos que hay una inteligencia detrás de ello, ¿qué decir de las enormes cantidades de información contenida en el ADN de cada planta y animal vivo?, dijo con énfasis en su voz. Cada célula en el cuerpo humano contiene más información que los 30 volúmenes juntos de la Enciclopedia Británica. Es definitivamente razonable llegar a la conclusión de que esto no es producto de la casualidad de una naturaleza sin guía, sino que es la indiscutible señal de un diseñador inteligente. Fue un argumento sin respuesta. Entonces dije, el origen de la vida es el talón de Aquiles de la evolución. Exacto. Como Philip Johnson dijo, si los darwinistas mantienen el creador fuera del panorama,
tienen que ofrecer una explicación naturalista para el origen de la vida. Lee, ellos no han sido capaces de hacer esto. A pesar de todos sus esfuerzos, ni siquiera han llegado a una sola posibilidad que aún remotamente tenga sentido. Y no hay perspectiva de que lo hagan. Es más, todo apunta al otro lado, en la dirección inequívoca de Dios. ¿Sabe qué? Hoy hace falta mucho más fe para ser un científico sincero y ateo. Por casualidad, cerca de Houston, el nanocientífico James Tour, profesor de Rice University's Department of Chemistry and Center for Nanoscale Science and Technology, Departamento de Química y Centro para la Ciencia Nanoescala y Técnica de la Universidad de Rice, acababa de dar un discurso. Con un doctorado en Química Orgánica de la Universidad de Purdue y trabajo postdoctoral en la Universidad de Stanford y la Universidad de Wisconsin, Tour está a punto de investigar el mundo molecular. Ha escrito más de 140 artículos de investigación técnica y posee 17 patentes de Estados Unidos. Fabrico moléculas para ganarme la vida, dijo a manera de presentación. No sé cómo empezar a decirles cuán difícil es este trabajo. El propósito de su discurso no era deslumbrar a la audiencia con descripciones de sus últimos esfuerzos de alta tecnología a fin de almacenar enormes cantidades de información en una escala microscópica, reemplazando chips de silicio que en comparación son grandes y difíciles de manejar. En lugar de eso, era para describir algo más que encontró en sus cada vez más profundas investigaciones dentro de las pasmosas e inspiradoras maravillas del nivel molecular, las huellas digitales de un diseñador inteligente. Siento mucho respeto hacia Dios por lo que hizo a través de su creación, dijo. Solo un participante que no sabe nada de ciencia diría que ésta le resta a la fe. Si en verdad estudia ciencia, ésta le llevará más cerca de Dios. Qué irónico, pensé. Antes, una rudimentaria comprensión de la ciencia de la evolución me empujó al ateísmo. Ahora, un creciente conocimiento de la ciencia molecular fue cimentando mi confianza en Dios. Como el caso del asesinato en Oklahoma, mi primer veredicto se basó en la evidencia con fallas que producía una conclusión deficiente. La idea de que el proceso sin dirección podría en alguna forma asumir la responsabilidad de transformar las sustancias químicas no vivas en toda la complejidad de cosas vivas es definitivamente, como observó el microbiólogo Denton, ni más ni menos que el gran mito cosmológico de nuestros tiempos. La revista Time estaba equivocada. Darwin no asesinó a Dios. Simplemente hay muchas indicaciones poderosas, en especial sobre la asombrosa complejidad de los átomos que no se han visto y el lenguaje misterioso químico en el código sobre la doble hélice del ADN para establecer que el Creador está vivo y bien. Capítulo 4. Cuarta objeción. Dios no es digno de adoración si mata niños inocentes. Robert A. Wilson dijo una vez, la Biblia nos dice que seamos como Dios, y luego en una página tras otra lo describe como un asesino en masas. El rey David dijo en una ocasión, pero tú, Señor, eres Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y verdad. Al caminar a través de los detectores de metal y pasar los guardias uniformados, sentía una oculta expectación en la Casa Blanca. A pesar de los esfuerzos para proyectar una imagen de un día de negocios común y corriente, era claro que algo grande ocurría entre bastidores. El escándalo de Monica Lewinsky iba en aumento y para el presidente Clinton la presión era cada vez mayor a fin de que se presentara con una declaración antes que el fiscal especial Kenneth Starr presentara su tan esperado informe. Clinton se atrasó media hora para el desayuno y se me sentó frente a frente. Su cara estaba demacrada, sus ojos cansados e hinchados. Preocupado por su salud, le pregunté cómo se sentía. Estuve levantado hasta las 3 de la mañana, replicó con un susurro ronco. Los medios de publicidad bulliciosamente se colocaban en posición al fondo de la habitación, las cámaras zumbando, los lápices y cuadernos de nota en posición. Clinton se paró y caminó unos pocos pasos hacia un atril. Un silencio invadió el lugar. No tenía su fluidez usual. Quizá no tenga la facilidad de palabras hoy como en los años pasados, le dijo a la pequeña concurrencia de líderes religiosos.
Estuve levantado un poco tarde anoche pensando y orando referente a lo que debía decir hoy. Sacó sus lentes a fin de leer lo que escribió en una hoja de papel. Lo que siguió fue su declaración más conmovedora e impresionante desde el día que se publicó la noticia de sus actividades clandestinas. No creo que hay una forma elegante de decir que pequé, dijo con sus ojos húmedos y su cara afligida. Es importante para mí que todos los que se sienten heridos sepan que el dolor que experimento es genuino. Lo primero y más importante, mi familia, mis amigos, mi personal, mi gabinete, Mónica Lewinsky y su familia, y al pueblo estadounidense. Les he pedido perdón a todos. Estoy arrepentido. Debo tener la ayuda de Dios para ser la persona que quiero ser. Allí estaba el individuo más poderoso del mundo, diciendo que tenía un espíritu quebrantado por su conducta terriblemente inmoral con la ex interna. Todas sus iniciativas económicas, todos sus esfuerzos en política exterior y programas sociales se esfumaron hasta lo último. Ocupando el centro de atención estaba el caso severo y convincente de su carácter. Se espera que los políticos modelen una imagen pública positiva, puliéndola para que brille mediante su prestación de servicios y habilidades, pero su carácter real a menudo se revela a través de sus decisiones privadas lejos de la luz pública. Sin duda, las decisiones morales entre bastidores de una persona, su fidelidad conyugal y sinceridad inherente en sus relaciones son importantes en cómo conducirán el negocio del pueblo. Al fin y al cabo, desenmascara al verdadero individuo. Cuando era un ateo, pensaba que los cristianos eran capaces de enseñarles a los políticos algunos trucos de cómo crear una imagen pública positiva. Los cristianos enfocaban implacablemente en ciertos aspectos atractivos del carácter de Dios: su amor, su gracia, su perdón, su compasión, su misericordia, pero no se referían mucho o pasaban por alto los pasajes bíblicos que parecían revelar aspectos más preocupantes sobre su carácter. Cuando la atención se enfoca en las matanzas y otros grandes derramamientos de sangre que se mencionan en algunas historias del Antiguo Testamento, de pronto se ve a Dios bajo otra luz diferente. Como Clinton, del que su cuidadosamente elaborada persona pública se vino abajo una vez que se documentaron las creíbles historias de sus flirteos fuera del matrimonio, la imagen de Dios como una amorosa y benevolente deidad se cuestiona por historias de similar crueldad y comportamiento vengativo. ¿Demuestran estas historias el verdadero carácter de Dios? Y si lo hacen, ¿merece adoración? Charles Templeton tiene su propia opinión. El Dios del Antiguo Testamento es muy diferente al Dios en que creían la mayoría de los que practicaban el cristianismo, dijo. Su justicia es, por normas modernas, indignante, es parcial, quejumbroso, vengativo y celoso de sus prerrogativas. El ateo George H. Smith está de acuerdo. El Dios del Antiguo Testamento almacenó una impresionante lista de atrocidades, dijo. Al mismo Jehová le gustaba exterminar directamente grandes cantidades de personas, casi siempre mediante la pestilencia o el hambre, y con frecuencia por ofensas fuera de lo común. A Smith le gusta citar al expresidente Thomas Jefferson diciendo que los relatos del Antiguo Testamento revelan a Dios como cruel, vengativo, caprichoso e injusto. Este tema es bastante abrumador, pero también hay algo más que demanda exploración. Al evaluar el carácter de Dios, los críticos y los cristianos citan la Biblia como su recurso de información. Sin embargo, ¿es realmente un libro digno de confianza? ¿No está la Biblia llena de contradicciones e incoherencias que minan su veracidad? ¿No cuestionaron los arqueólogos modernos sus referencias a la historia? ¿No es más parecida a una colección de imaginarias narraciones que una descripción acertada del creador del universo? Estos dos asuntos, el carácter de Dios y la veracidad del libro cuyo objetivo es hablarnos de él, eran grandes obstáculos cuando era un buscador espiritual. En ese tiempo me sumergí en libros y artículos para tratar de llenar algunas bien razonadas conclusiones.
Hubiera deseado en ese entonces hacer lo que ahora me propongo, sentarme a entrevistar un erudito que es uno de los más reconocidos y eficiente defensor del cristianismo en el mundo. Norman Geisler quizás sea un tenaz polemista que intimida cuando pone en orden referencias bíblicas, los resultados arqueológicos, los descubrimientos científicos y los hechos históricos para refutarle a alguien empeñado en desacreditar al cristianismo. Su memoria de enciclopedia y feroz y rápida demostración han abrumado a muchos críticos a través de los años. Sin embargo, fue el Geisler de suave hablar y de abuelo el que me invitó a su modesta pero cómoda oficina en el Seminario Evangélico del Sur en Charlotte, Carolina del Norte, en el que es presidente. Vestido de manera informal, con un suéter multicolor sobre una camisa azul con botonadura al frente, reía con facilidad y tenía un práctico sentido del humor. A pesar de eso, pronto lo vi enfocado con la intensidad de un rayo láser en los desafíos que para planteárselos atravesé todo el país. Geisler, un prodigioso y galardonado autor, ha escrito o es coautor o editor en más de 50 libros, incluyendo principios tales como General Introduction to the Bible, Introducción General a la Biblia, Inerrancy, Infalibilidad, Introducción a la Filosofía, Filosofía de la Religión, When Skeptics Ask, cuando los escépticos preguntan, When Critics Ask, cuando los críticos preguntan, y When Cultists Ask, cuando miembros de cultos preguntan. Uno de sus más recientes volúmenes es la ambiciosa Baker Encyclopedia of Christian Apologetics, Enciclopedia Baker de Disculpas Cristianas, de 841 páginas que sistemáticamente habla de asuntos desde la verdad absoluta hasta el zen del budismo. Geisler estudió en las universidades de Wheaton en Detroit, la estatal de Wayne, de William Tyndale y del noroeste de los Estados Unidos. Además, recibió su doctorado en filosofía en la Universidad de Loyola en Chicago. Fue jefe de cátedra de filosofía de la religión en la Escuela de Divinidades Evangélica La Trinidad en Deerfield, Illinois, y profesor de teología sistemática en el Seminario Teológico de Dallas. Es miembro de la Sociedad Filosófica Estadounidense, la Asociación Científica Estadounidense y la Academia Estadounidense de Religión. Geisler ha viajado extensamente a través de los 50 estados y 25 países en 6 continentes, dando conferencias sobre la evidencia del cristianismo y teniendo debates con escépticos bien conocidos como el humanista Paul Kurtz. Por consiguiente, ya sabía que existían pocas probabilidades de que lo sorprendiera fuera de guardia por completo en alguna pregunta. Sin embargo, llegué armado con los asuntos más difíciles. Sentados uno frente al otro en sillas de cuero marrón, saqué una hoja de papel en la que tenía anotadas las mordaces palabras de un estimado patriota estadounidense, de quien su crítica al cristianismo es legendaria. En 1794 comencé. Thomas Paine escribió lo siguiente en La Edad de la Razón. Cuando leemos las historias obscenas, el libertinaje voluptuoso, las crueles y torturadoras ejecuciones, la implacable venganza con lo que más de la mitad de la Biblia está llena, sería más lógico que lo llamáramos el trabajo del demonio que la palabra de Dios. Levanté mi mirada hacia Geisler para ver si crispaba la cara ante las hirientes palabras de Paine. Ese es un reto difícil, dije. ¿Cómo le respondería si estuviera sentado aquí hoy? Geisler ajustó sus lentes de aro dorado y luego expresó con una sonrisa: antes que todo, diría que es digno de lástima por no tener una Biblia. Cuando escribió la primera parte de La Edad de la Razón, no tenía una. Aunque aparte de eso creo que confunde dos cosas: lo que la Biblia registró y lo que la Biblia aprueba. Deme algunos ejemplos de la diferencia, le dije. Por ejemplo, la Biblia narra las mentiras de Satanás y el adulterio de David, pero no los aprueba, explicó. Es cierto que hay muchas historias crudas en la Biblia. El libro de Jueces narra la violación de una mujer que después cortaron en 12 pedazos, mandando un pedazo a cada una de las tribus de Israel. Sin embargo, la Biblia no aprueba eso.
En segundo lugar, considero que Paine solo está en realidad equivocado. La Biblia no tiene ninguna ejecución cruel y torturadora que ordenar a Dios. Levanté mi mano para protestar. De David se dice que era del agrado de Dios y sin embargo la Biblia cuenta que torturó a sus enemigos, indiqué. Narra que sacó además el pueblo que estaba en ella y púsolo debajo de sierras y de trillos de hierro y de hachas de hierro e hízolos pasar por hornos de ladrillos. Eso me parece cruel y torturador. Oh, no tan rápido, advirtió Geisler. Está citando la versión Reina Valera de 1909 y allí se presta a mala interpretación. La nueva versión internacional aclara el lenguaje original hebreo y dice que David expulsó de allí a sus habitantes y los puso a trabajar con ciernas, trillos y hachas, y también los forzó a trabajar en los hornos de ladrillos. Eso es trabajo, no tortura, y es bien humano comparado con las crueldades que desencadenaron sus enemigos. Además, este es otro caso donde la Biblia narra algo pero que no necesariamente aprueba. Dio en el clavo, pensé, y con rapidez volví al ataque y seguí presionando. Apartando ese pasaje, todavía hay bastante matanza en el Antiguo Testamento, dije. ¿No hay una gran diferencia entre el a menudo cruel Dios del Antiguo Testamento y el Dios amoroso del Nuevo Testamento? Es interesante que pregunte eso, respondió Geisler sonriendo, porque acabo de hacer un estudio de cada vez que la Biblia usa la palabra que la versión Reina Valera traduce como misericordia. Encontré que aparece 261 veces en la Biblia y 22% de ellas están en el Antiguo Testamento. Eso es a razón de 3 por 1. Después estudié la palabra amor y descubrí que aparece 322 veces en la Biblia, aproximadamente la mitad en cada testamento. Así es que ambos tienen el mismo énfasis en el amor. Es irónico, agregó, pero podría entablar un caso acerca de que Dios es más crítico en el Nuevo Testamento que en el Antiguo. Por ejemplo, el Antiguo Testamento habla muy poco del castigo eterno, pero el Nuevo Testamento sí. Inserte disco número 5.